Imaynaka sankichis llaqtamasis nuqa kaypi walajlla kasani. Kunandia qhawarikusun kay Gastón Sosa nisqata ya será tarde nisqata takinqapay. Eqankuna riqsinkichis kay Gastón Sosata imaynatachus qallarirqa manipi rikuqchu kaq porque pay p'inqakuq kaq lluqsimu hina bastoncituyuq o muletawan pero pay uq día decidikun y lluqsimun porque ñawpata sábados populares chay programapi takiq kaq pero mapaychu waqchiku pasachikuq kaq payrayku pero paytaq nin imarayku no hina pagakuyman lluqsinay tiyan chaymanta pacha munakunku runapis takiyninpis sumaq ñawpaqman rirqa pay takarqa ñawpaq América Pop grupo chanta solistaman tukupurqa kunan no sé imachus mana yachanichu sikichus takikusan manachu qankuna yachankichis chayri qillqarimuychis chay uraman chantapis nuqa imatachus qillqamusqaykichis leyesaq chantapis saluday munani iskay suscriptoresta wiñasanchis sumaqta entonces apurakamuychis qankunapis qhawasamunqan suscribikamuy ama qhipaman quedakuychu kay suscriptor Adan Cardona Argentinamanta pacha escribimuwan nuqa bienvenidata qusqayman y allin p'unchay kachun paypaq y Eduardo Guerra Carvajaltawan uk saludo apachini paymanpis allin p'unchay kachun paykunapaq y k'ala suscriptorespaqpis allin p'unchay kachun kunandia chayta qhawarikusun Gastón Sosata. Hola gente de YouTube, hoy vamos a reaccionar a Gastón Sosa. Todo lo que he dicho en quechua lo voy a decir también en castellano. Lo que dije que Gastón Sosa anteriormente estaba en el grupo América Pop, era un cantante, pero antes de salir a la luz, como van a verlo ahora con muletas, él se avergonzaba de su estado físico, de su no es minusválido en sí, tendrá algún mal en su pie, pero él se sentía mal, por eso había una persona que hacía como playback, pero él cantaba detrás en el programa Sábados Populares, luego ya después de eso, claro, se decidió a salir a la luz y es cuando la gente le conoce y le acepta, ¿no? Se hace querer con la gente porque sus canciones transmiten mucho y no sé si hoy en día sigue cantando porque luego se volvió solista, no sé si sigue cantando, pues me gustaría que comenten ustedes también, porque este vídeo es del 2016 que vamos a ver. Entonces todo lo que sepan pues comenten. También quiero saludar a dos suscriptores, estamos creciendo bien, no se queden atrás, vengan que saben que tenemos que batir el récord Guinness por si acaso, esa es una que está en mi mente. Si ustedes me apoyan, pues muy pronto podemos hacer eso también para Bolivia. Vamos a saludar a Adan Cardona de Argentina, que me ha saludado, me ha escrito. Yo mando un saludo hasta Argentina, que sea bienvenido al canal. Y también a Eduardo Guerra Carvajal. Los dos son suscriptores, ya estamos creciendo bien. Suscríbanse, dan like, todo lo que es en YouTube. Porque mientras más comenten, mientras más compartan, mientras más den like o dislike, YouTube lo muestra. Entonces ustedes ya saben cómo es YouTube. Entonces vamos a escuchar a Gastón Sosa, Ya será tarde. También, antes que me olvide, para aquellas personas que no me conocen, me pueden decir Maggie y poder escribirme, dirigirse con ese nombre a mi persona y yo les voy a responder. Bueno, sin más que decir, escuchemos a ver qué nos canta Gastón Sosa, pero aquí en el video se ve a David Castro, a lo mejor han compartido escenario con él, no lo sé, pero vamos a ver. Le damos play. ¡Wow! Ahí está Gastón Sosa. Mira, tanta gente. Pero con más sabor. Muy tranquila, si no puedo dormir si quieres. Pide
pienso en ti. ¡Wow! La gente mira. Sincero amor. Sí, te voy a hacer. Contigo muy feliz, muy feliz. Y sigue creyendo y que te engaño, amor. Y no sé qué hacer por ti, y no sé qué hacer. Ahí, como ven, es este Gastón Sosa. El que estaba anteriormente es David Castro, ya bastante mayor, ¿no? Hemos reaccionado ya antes un video de él cuando la canción de mi añoranza, ¿no? Añoranza, sí. Pues esto es Gastón Sosa, es una persona muy sencilla, como lo ven, es con muletas. Es por eso que antes él no quería salir a la luz, porque pensaba que iba a ser rechazado, porque ya saben que últimamente la gente discrimina por todo. Pero vaya sorpresa que ha sido para él, que también la gente ha sabido valorar su esfuerzo, su capacidad y el llegar con sus canciones a la gente y a la gente joven de esa época, más que todo de mi época llegó mucho y tiene las letras, pues tiene, ¿cómo te puedo decir? Tiene contenido y lo que dice te llega y eso es lo bonito de estas canciones, de estas cumbias más que todo. Y no sé qué ustedes qué piensan. Gankunas llaqtamas yachankichkay Gastón Sosa La Pasmanta, ¿eh? Pay mana lluqsiqchu escenarioman p'inqakuq kaq imaraykuchus muletawan purikuqcharex p'inqakuq kaq, pero un día decidikun payni a ver imayna runa masi aceptawanqachu manachu nispa, pero más bien aceptanchik k'ala porque mana umaypi kabiwanchu chay runa imaraykuchus rechazanku waq runasta si muletayuq si makiyuq mana makiyuq si uq ñawiyuq mana uq ñawiyuq mana entiendenichu porque kikin ñuqallanchistaq chari runallataq mana waq lugarmantachu entonces imaynaqa kuna sientikunkichikma si wawayki o hermanuyki hina kanman hinataq runa rechazanman llaki kanman entonces ama hina ñuqanchis umachakuspa sumaqtaña piensanchis entonces manaña hinachu runa masinchista ninanchikman sientichinchikmanchu llakipi tiyakunanpaq ahí entonces ama punqankuna hina portakuykichik hina porque sufrinku chanta wakinkuna mana aguantankuchu wañuchikunku entonces mana kusachu ñuqanchik hina runa masinchista hina respetana tiyan lo que quiero decir gente es que la mayoría de la gente no, ¿cómo te puedo decirles? No se sienten seguros, su autoestima es muy baja. Cuando, por ejemplo, este artista se sentía así por su condición física. Y mucha de la gente se fija en eso, porque se creen que son muy guapos, muy de todo, pero yo creo que son más inválidos que ellos en cerebro, porque creerse mejor que ellos. Y en mi cabeza no me cabe eso, ¿por qué actúan así? No se ponen a pensar en que en algún momento, por castigo, por lo que sea, llegaría a pasar en tu familia que alguien fuese así. ¿Cómo te sentirías o cómo sintieran ustedes si tratasen así a uno de sus familiares? Yo creo que sería algo doloroso, entonces. No hagan eso con nadie, con ninguna raza, ni ya sea de Asia, ya sea de cualquier lugar, respeten. Tampoco vayamos a decir, por ejemplo, un ejemplo les voy a poner. A la mayoría de los asiáticos, todos les hacen así. Yo no entiendo por qué. Ellos no nos hacen así, no nos hacen así. Parece que fuéramos ignorantes y hacemos así, le insultamos cuando ellos nos han dado muchas cosas hoy en día. Si saben que TikTok también es de China, imagínense, es que yo no entiendo de dónde les nace esa manera de lastimar a la gente, de ser tan racistas, de ser tan clasistas. No les entiendo. Entonces, si ustedes piensan igual que yo, por favor, respeten y hagan respetar a los demás.
Si ven tratar a una persona mal, defiendan. Así vamos a crecer como seres humanos. No somos diferentes razas, somos una y somos humanos, nada más. Si piensan ustedes lo mismo que yo, si sienten, por favor, me gustaría que comenten, porque estamos aquí para ayudarnos y lamento que me desfogue con ustedes viendo este video, pero es lo que pienso. Vamos a seguir escuchando. Será tarde. ¿Para qué? Para nuestro amor. Para nuestro amor. ¿Cómo no bailar? Cuando te das cuenta, mujer, ya será tarde. Ya será tarde para nuestro amor. Busca un amante para tu pasión. ¡Wow! La guitarra. ¡Hey! Madre mía. Aquí. Toda la gente de Latinoamérica es alegre. Lo llevamos en la sangre. Pienso en ti, estoy recordando que me has brindado un sincero amor. ¿Y qué voy a hacer por ti? No sé. ¿Y qué voy a hacer? No te diré que sí quisiera para vivir contigo muy feliz, pero no has cambiado. A ver, maskachkay takiwan waqararqankich. Paginani, un amor sincero. A ver, maskas waqankichis, amor sincero gospa y manata kutichin correspondes kankichis chay amorwan. Casi la mayoría. Hasta noqapis pasan chay amor ma correspondido nin, ¿eh? Porque paynin piensanchis tukuyima. Kay takipiqa tukuyma imatachus pasanku imaytachus sientenku artistayta qillqamunku. Y noqanchistaq kikillantataq sientenchis imarayku porque kikillantataq pasanchis vida kay kawsayninchis. Charaykus gustawanchis, si no mana gustawasunmanchu. Entonces qankuna ima piensankichis, a ver, parlamuychis sakamuychis imaynatachus waqarqankichis kay takiwan noqapis waqani, mana imanchu mana nispa tukuy waqanku, ¿eh? Lo que quiero decir, gente, es con las canciones que canta aquí Gastón. ¿Cuántas personas no han llorado cantando esta canción? ¿Cuántas personas, al menos las mujeres, porque él está cantando a una mujer, cuántas mujeres no han llorado cantando? Todos. ¿Por qué? Porque yo creo que todo lo que cantan los artistas lo han sentido y en cierto modo o indirecta o directamente también nosotros lo hemos vivido y es por eso que nos gusta, por eso nos llega, si no, no nos llegaría a nuestro corazón. Y es por eso que digo que las cumbias y las canciones antiguas de todos los países tienen un buen contenido. Y las actuales hay muy pocos artistas que van manteniendo eso, muy pocos. La mayoría es 3, 4 palabras y ya está. Pero no lo sé. Es mi opinión. ¿Ustedes qué opinan? A ver, seguimos. No sé qué hacer. Cuando te ves, ya será tarde. Ya será tarde para nuestro amor. Madre mía, cómo canta la gente. Busca un amante. Busca un amante para tu pasión.
Chicos, chicas, cuiden su amor, para que no digan ya será tarde. nuestro amor. Si no te arrepientes, busca un amante para tu pasión. Ay, Venga, reservas un viaje. bueno, chay tuku kun llaqtamas porque kunan David Castro sina takenga, pero chaytawa video qhawarikusun. Sino que hay video largo kanga, más aburrido kanga. Entonces, kankuna ima piensankichik qhalqimuychik chay takiman qhawarikusun Gastón Sosamanta, yachankichik shiga taksanchik manachu, qhawarikunanchispa videos nin qankuna parlamuychis. Ama p'inqakuychikchu, niykichis ña imama p'inqakunkichis. Garrotetachu hap'is imacha chay qhipaykichis hamusqa garrotewan. Ama p'inqakuychikchu hamuychis kayman qhalqimuaychis, imatapis nimuaychis. Imatachu qhawaymunankichis chayta qhalqimuychis nuqataq leesaq. Soldado hina, obediente hina qhawasunchis chanta ima videotachu mañamunkichis chayta. ¿Ya? Gente de YouTube, lo que digo es que hablen, que escriban todo lo que piensan de la canción de Gastón Sosa, si sigue cantando o no, para seguir reaccionando sus vídeos. También pidan qué vídeos quieren ver y he dicho que como un soldado voy a obedecer, vamos a seguir viendo y que compartan y que no sé, lo que quieran, pero hagan, vengan, no se queden ahí, ¿por qué se quedan ahí? Y he dicho también que me están haciendo enfadar que voy a agarrar un chicote y voy a ir por detrás de ustedes dándoles ahí azotes para que reaccionen. Bueno, sin más que decirles, me despido de ustedes, voy a volver a subir otro vídeo, voy a buscar. Espero que les haya gustado, pues dominguito de cumbias y sábado de cumbias también. Ya veréis si otro vídeo reacciono no será de cumbias, será de algún suscriptor de su canal, porque hemos dicho que vamos a ir reaccionando los canales de los suscriptores de aquellos que tengan contenido. Bueno, sin más que decir, hasta el próximo vídeo. Llaqtamas qankunapis uyariwaychis kuntan kutimusaq, ¿ya?